Hola, el día de hoy vamos a ver una explicación muy sencilla sobre el concepto de velocidad y el concepto de rapidez, que son muy similares pero tienen algunas distinciones importantes. Para esto vamos a empezar haciendo la distinción de que la velocidad es una cantidad vectorial, mientras que la rapidez es una cantidad escalar. Es decir, la velocidad tiene que expresarse utilizando una magnitud, una dirección y un sentido. Que esto generalmente suele estar representado por una flecha, en donde la longitud de la flecha me indica cuál es la magnitud, su ubicación en un marco de referencia con una inclinación me indica cuál es la dirección y hacia dónde apunta me indica cuál es el sentido. Mientras que la cantidad escalar solamente necesito un número y una unidad de medida para poderlo representar. Listo. El contexto en el que se usan estos dos conceptos es en el movimiento. Básicamente, cuando yo tengo un cuerpo que está sufriendo cambios en su posición que suceden durante un cambio de tiempo, quiere decir que ese cuerpo se está moviendo. Y eso me va a representar una velocidad o una rapidez. Fíjense que la diferencia entre las dos expresiones escritas es una flecha que me indica la cantidad vectorial. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo solamente estoy haciendo un cálculo utilizando la distancia que ha recorrido un cuerpo y el tiempo que tardó en recorrerlo, estaré calculando una rapidez. Es decir, si yo dijera, por ejemplo, un carro recorre 80 kilómetros en una hora de tiempo, pues estoy calculando la rapidez del carro como 80 kilómetros por hora. Ahora, si quiero hablar de velocidad, entonces ya no debo considerar solamente la distancia que recorrió ese cuerpo, sino también cuál fue la dirección de ese movimiento. A esta cantidad es la que conocemos como desplazamiento. Cuando yo involucro en mi sistema, que es básicamente la misma expresión, la dirección de ese movimiento, estoy haciendo un cálculo de velocidad. Miremoslo con el ejemplo del auto. Si yo digo que un auto se desplazó 80 kilómetros en la dirección norte y que ese desplazamiento sucedió en un tiempo de una hora, estaré calculando una velocidad que son 80 kilómetros por hora en la dirección norte. Listo. Otro concepto que tenemos que tener muy en cuenta es esta expresión delta. El triángulo es una letra griega a la que llamamos delta. La letra delta siempre me va a estar representando un cambio. Es decir, cuando yo tengo expresado una cantidad delta X, es porque estoy considerando una posición final de ese movimiento menos una posición inicial. Si la expresión es delta t, estoy considerando un tiempo final del movimiento menos un tiempo inicial. ¿Qué quiere decir esto? Si llevamos esto a una situación concreta. Si yo estoy hablando de un delta x, yo puedo considerar que yo tengo aquí un plano de referencia. Si esta es la posición 0 de mi plano, esta es la posición, por decir algo, 1 metro, y esta es la posición 8 metros de mi plano, y yo quiero considerar el movimiento que realiza un cuerpo desde este punto hasta este punto, entonces diré que su posición final
son 8 metros, pero su posición inicial es 1 metro. Es decir, que el cambio de posición que sufrió ese cuerpo es 8 metros, que es la posición final, menos 1 metro, que es la posición inicial. Es decir, en realidad se desplazó 7 metros. Se hace esta aclaración, ¿por qué? Porque es muy importante tener siempre presente los marcos de referencia. ¿Cuál es la posición inicial desde la que yo estoy observando mi movimiento? ¿En qué tiempo empecé a iniciar el movimiento? ¿Cómo podría yo solventar esta situación y no tener que estar todo el tiempo considerando las posiciones iniciales y los tiempos iniciales? Pues simplemente yo podría asumir que en un movimiento va a ser el punto 0 metros. Lo único que estaría haciendo es ubicando sobre esta línea mi marco de referencia. Si yo sitúo esta como mi posición 0 metros, inmediatamente este punto va a pasar a ser mi posición 7 metros. Y si yo hago este cálculo nuevamente con esos valores, simplemente tendré 7 metros menos 0 metros, que me va a dar 7 metros. Independientemente de en dónde establezca usted su marco de referencia, lo que tiene que tener en cuenta es si su posición inicial es un valor 0 o no es un valor 0. Si es un valor 0, el desplazamiento va a ser el mismo, pero si no es un valor 0, pues el desplazamiento va a depender de cuál era la posición inicial. Lo mismo sucede cuando se está considerando un tiempo. Listo. Ya para finalizar, quisiera solamente hacer énfasis en las expresiones de velocidad y rapidez. Siempre para calcular una velocidad o una rapidez debo hacer una división. Si es para una velocidad, haré una división entre el desplazamiento y el tiempo que duró ese desplazamiento. Y si estoy calculando una rapidez, haré una división entre la distancia recorrida y el tiempo que tardó en recorrerla. Por eso, la unidad de medida en el sistema internacional para la velocidad y la rapidez son los metros sobre segundo. Metros, que son una unidad de longitud, y segundos, que es una unidad de tiempo. Si yo quisiera expresar esto en el sistema inglés, por ejemplo, pues la unidad de medida serán pies, que es una unidad de longitud, sobre segundo, que es una unidad de tiempo. Listo. Esta es una explicación sencilla y corta sobre el concepto de velocidad y rapidez. Cualquier inquietud adicional pueden dejarla en sus comentarios.